Un saludo para todos. Hoy es martes y los martes estamos estudiando los temas del querigma. Hemos visto ya diferentes aspectos de cómo la predicación del anuncio de la buena nueva ha sido para nosotros y tiene que ser para nosotros motivo de gratitud a Dios porque nos ha mostrado su amor. Nos ha mostrado cuán grande es el amor que nos tiene incondicionalmente a cada uno de nosotros. Y cómo ha mostrado ese amor a nosotros entregando su vida, pero sobre todo entregándonos la fuerza del Espíritu Santo para que con la luz y la gracia del Espíritu Santo nosotros caminemos en la vida nueva como hijos de Dios, experimentando una vida nueva en el Espíritu y por lo tanto caminando como hijos suyos. Ahora nos toca un tema en el cual nosotros vamos a ver cómo Dios entregó la vida a nosotros los hombres y buscó para que todos los hombres alcanzáramos la salvación en Cristo Jesús. Como el mismo Señor envió al Espíritu Santo para que nos iluminara y para que ese Espíritu de Dios reinara en toda la redondez de la tierra como lo fue desde el principio, estará una hora más librándonos del pecado y de la muerte. Pero no fue todo eso, el amor de Dios es grande. Ha querido quedarse entre nosotros y para eso ha fundado su iglesia. El tema de este día va a ser precisamente cómo la iglesia es sacramento de salvación, cómo la iglesia es instrumento de Dios, presencia de Dios, para que nosotros, viviendo en ella y compartiendo en ella los dones que Dios nos ha regalado, edifiquemos la ciudad del amor, la civilización del amor, construyamos el reino de Dios, como el reino de Dios permanece en su iglesia, porque Cristo está en ella hasta el final de los tiempos. Invoquemos pues la fuerza del Espíritu Santo para que nos ayude a este estudio y para que conociendo esa verdad del amor de Dios en nuestra vida, nos haga caminar en su presencia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ven Espíritu de Dios, Espíritu de verdad, Espíritu consolador, Espíritu de fortaleza, ayúdanos a vivir y a comprender esta enseñanza para que podamos vivir en tu Espíritu y con la fuerza de tu amor. Entendemos ahora entonces cuál es la misión de la Iglesia. Se llama el tema Iglesia, Misterio de Comunión. Misterio de comunión porque es precisamente lo que Dios quiso regalarnos para alcanzar vida nueva en el seno de esta iglesia. Caminamos entonces sobre este tema. Descubrir que la iglesia es sacramento de salvación y comunión a través de sus pastores y ministros ordenados, de manera que nos identifiquemos con ellos y seamos testigos de unidad y esperanza en nuestras comunidades y en nuestro mundo. Ese sería el objetivo de nuestra clase de ahora. Descubrir que la iglesia es sacramento de salvación, es decir, signo visible mediante el cual nosotros en la comunión con Dios, con el Padre y el Espíritu Santo, y con los ministros miembros de la iglesia, nos identifiquemos y seamos uno en la esperanza y en nuestras comunidades. El origen de la iglesia. La iglesia tiene su origen en el designio eterno de Dios desde el origen del mundo. Dios creó al mundo en orden a la comunión divina, a la unión con Dios, que se realiza mediante la convocación de los hombres en Cristo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 760. Este es, pues, el origen de la iglesia. La iglesia ya fue prefigurada desde el origen del mundo, preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel,
y del Antiguo Testamento, constituida por Cristo y manifestada por el Espíritu Santo, y se perfeccionará gloriosamente al final de los tiempos. Nos dice el Concilio Vaticano II en su documento Lumen Gentium número 2. Entendamos pues los términos. La Iglesia ya fue prefigurada desde el origen del mundo, preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel y del Antiguo Testamento, constituida por Cristo y manifestada por el Espíritu Santo, y se perfeccionará gloriosamente al final de los tiempos. No es partido, no es figura, no es creación del hombre, sino plan de Dios para nuestra salvación, presencia de Dios entre nosotros en el mundo presente y en el mundo futuro. El misterio de la Iglesia se manifiesta en su fundación. La Iglesia se fundó en el seno trinitario y está prefigurada como el lugar donde se alcanza la salvación. El Padre crea al hombre, el Hijo se ofrece para su redención, el Espíritu Santo se ofrece y se da para la santificación de la Iglesia, por lo que la Iglesia acoge al hombre y lo incorpora al cuerpo de Cristo, y ahí entendemos nosotros que está encerrado el misterio de la Iglesia desde el seno de la Trinidad y desde la voluntad del Padre. San Pablo, con un profundo sentido del misterio de la Iglesia, contempla el designio externo de Dios que quiere reunirlo todo en Cristo como cabeza. Hablando San Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículos del 3 al 10, dice San Pablo, nos enseña San Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha elegido en Él antes de la fundación o de la creación del mundo, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, teniendo a Cristo por cabeza lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, de manera que en Cristo Dios ha establecido su iglesia y en ella a toda la obra de la creación. Cristo no podía dejar que su misión se agotara con su propia existencia histórica. Por eso elige de entre sus discípulos a los 12. Los forma haciéndolo de ellos apóstoles o enviados para prolongar su misión en el tiempo, distinguiendo de un modo especial a Simón Pedro. La elección de los 12 es un misterio mínimo del amor de Dios, como llamó a los que Él quiso, y como a los que Él quiso los formó, ellos lo acompañaron, Él les enseñó, y entonces Cristo en ellos funda y establece su iglesia como signo permanente de la acción de Cristo en el mundo. Los primeros rasgos de la primera iglesia primitiva se encuentran ya desde Pentecostés. Las primeras comunidades, la primera comunidad fue cuando, estando María Santísima con los apóstoles, por designio, por voluntad o por mandato mismo de Jesucristo, no salgan, permanezcan en oración, porque yo me voy al Padre, para que el Padre cumpla la promesa de enviarles a ustedes el Espíritu Santo. Veamos lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Todos ellos, llevados de un mismo afecto, se reunían para la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de otros hermanos. Las primeras comunidades, la primera comunidad cristiana fue surgida del discurso de Pedro en Pentecostés. Lo anunciado por los profetas se cumple en Jesús. La vida de la primera comunidad fue una enseñanza de los apóstoles, una comunión fraterna, una fracción del pan en la oración. Año 36 después de Cristo, primera dispersión del cristianismo por las persecuciones en Roma. La expansión del cristianismo hasta el último rincón de la tierra conocida. La Antioquía cristiana, es decir, la designación cristiana, por medio de la enseñanza verbal y de la historia y de los hechos de los apóstoles, por lo tanto, la fundación de las primeras comunidades cristianas
bajo la predicación y el testimonio de los apóstoles. ¿Qué hacían? Vida y crecimiento de la iglesia. Se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles, para fomentar la unión fraterna, para la fracción del pan y para la oración. Hechos de los Apóstoles 2:42. Y todos los que habían abrazado la fe vivían unidos y tenían todos los bienes en común. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 44. Todos los hombres están llamados a esta unión en Cristo, luz del mundo, de quien procedemos, por quien vivimos y hacia quien caminamos. Nos dice el Concilio Vaticano II en su documento Lumen Gentium, Luz de las Naciones, número 3. Y más adelante el número 4 nos dice: el Espíritu habita en la iglesia y en el corazón de los fieles como un templo, y en ellos ora y da testimonio de su adopción como hijos. Guía a la iglesia a toda la verdad, la unifica en comunión y el ministerio lo prevé y gobierna con diversos dones jerárquicos y carismáticos y la embellece con sus frutos. De manera que es el Espíritu quien habita en la iglesia, en los corazones de los fieles como en los templos, y con ellos ora. Y es el Espíritu que da testimonio de su adopción como hijos. Guía a la iglesia a toda la verdad, la unifica en la comunión el mismo Espíritu, la unifica en los ministerios, en los servicios, le provee y le gobierna con diversos dones jerárquicos y carismáticos, y la embellece con sus frutos, los frutos del Espíritu. El Espíritu mueve al grupo de los creyentes a hacer comunidad, a hacer iglesia. Tras el primer anuncio de Pedro, el día de Pentecostés y las conversiones que se dieron a continuación, forman la primera comunidad, nos dice el Papa en la encíclica Redemptoris Missio número 26. Es el Espíritu Santo, pues, quien hace la comunidad. La palabra comunión debe entenderse como participar de nuestros bienes con los demás, tener solidaridad en el sufrimiento de otros, participar en la obra de la evangelización, desarrollar nuestro esfuerzo para la conversión de la sociedad, unidos a Cristo, iluminados por el Espíritu, santificar y llevar a los hombres la santidad del Espíritu por la comunicación del mismo Espíritu, por los frutos del mismo Espíritu y por los dones del mismo Espíritu. De ahí se realiza la comunión fraterna. Nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, a fin de que viváis en comunión con nosotros. Y esta es nuestra comunión de vida, es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Los elementos de la comunión eclesial son la fe, la vida comunitaria, los sacramentos, la comunión con quienes han tenido la experiencia de Cristo. Se llama una comunión eclesial, de la iglesia y con la iglesia para la iglesia. No se refiere a la unidad de la iglesia local, por ejemplo, un pastor, el obispo, sino de una unidad total de la iglesia universal por un solo pastor, el Papa, que representa a Pedro. Esta comunión se funda y se concentra en la Eucaristía, ya que es precisamente ahí donde Cristo se hace presente de modo más pleno. Por eso, la iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la iglesia, en el sentido de la comunión, de la participación y de la integridad a la unidad por la fuerza del mismo Espíritu. De tal manera que una iglesia santa, católica y apostólica, unida precisamente por los dones del Espíritu, con la fuerza de la Eucaristía y la fuerza de la palabra que Dios da a través del Papa y del Obispo. ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es la consigna de la Iglesia? La vocación de la Iglesia fue dada por su fundador: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Por ello incumbe a la Iglesia el deber de propagar la fe y la salvación de Cristo, tanto por el mandato expreso que le dio a los apóstoles como a los obispos, los presbíteros, juntamente con el sucesor de Pedro,
el sumo pastor de la iglesia, el Papa. En el documento Adyentes número 5. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La iglesia es una entidad social, visible, comunidad espiritual, avanza juntamente con toda la humanidad, experimenta la suerte terrena del mundo y su razón de ser es actuar como fermento y como alma de la sociedad que debe renovarse en Cristo y transformarse en familia de Dios. Nos dice el documento Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, en el número 42. Este es muy importante, repasémoslo nuevamente. La Iglesia es una entidad social, visible, comunidad espiritual, avanza juntamente con toda la humanidad, experimenta la suerte terrena del mundo y su razón de ser es actuar como fermento y como alma de la sociedad que debe renovarse en Cristo y transformarse en familia de Dios. Por lo tanto, no es capricho o designo de unos cuantos, no es tampoco plan o procedimiento audaz de algunos otros, sino que es, de alguna manera, la acción misma del Espíritu que hace de una forma experimental, de una forma terrena al mundo, la razón de ser y de actuar con la presencia misma del Espíritu, renovándolo en Cristo y transformándonos todos en familia de Dios. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? La misión de la Iglesia brota de la misión de Jesús y tiene como fin prolongar en el tiempo lo iniciado por Cristo o dar continuidad a lo sembrado por el Mesías en nuestra tierra, estableciendo el cimiento del reino de Dios. Les dice como el sembrador que lleva para el camino, un bastón, nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la forja, que llevase sandalias, pero no una, sino también túnica, y tampoco de respuesta, sino una túnica, unas sandalias, y poder estar dispuestos a participar de los dones que Dios mismo les da. ¿Para qué es entonces la iglesia? La iglesia está al servicio del reino. La iglesia está al servicio del reino, lo está ante todo mediante el anuncio que llama a la conversión. Este es el primer y fundamental servicio a la venida del reino en las personas y en la sociedad humana. La salvación escatológica empieza ya desde ahora con la novedad de vida de Cristo. A todos los que la recibieron le dieron el poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, para que lleguen a ser con él una sola cosa. Nos dice la Redemptoris Missio en el número 20. Por ser testigo de la vida de Cristo y su predicación, la Iglesia es testigo de la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la felicidad en Dios, a la cual estamos todos llamados a través de su Iglesia. Entonces la Iglesia como testigo de esperanza, testigo de felicidad en Dios, testigo de vida eterna y testigo de que todos somos llamados a través de la Iglesia a vivir la santidad y la plenitud con todos los hijos de Dios en unión del Espíritu Santo por la acción misma de Cristo en la Iglesia, actuando en forma presente en cada uno de los bautizados. La función de la Iglesia es enseñar. La Iglesia a la cual Cristo nuestro Señor encomendó el depósito de la fe, para que con la asistencia del Espíritu Santo custodiase santamente la verdad revelada, profundizarse en ella y la anunciarse y expusiese fielmente, tiene el deber y el derecho original, independientemente de cualquier poder humano, de predicar el Evangelio a todas las gentes, utilizando incluso sus propios medios de comunicación social. De manera que, ¿cuál es la misión y función de la Iglesia? Establecer y fundar el reino de Dios como principio de vida y germen para evitar el mal y para crecer en el bien y progresar en la vida de Dios, en la vida de santidad, en la vida de la Iglesia. Y ver lo que la Iglesia enseña. Se ha de creer con fe divina y católica todo aquello que se contiene en la palabra de Dios, escrita o transmitida por la tradición, es decir, en el único depósito de la fe,
encomendando a la Iglesia y que además es propuesto como revelado por Dios, ya sea por el magisterio solemne de la Iglesia, ya por su magisterio ordinario universal, que se manifiesta en la comunión, adhesión de los fieles bajo la guía del Sagrado Magisterio. Por lo tanto, todos están obligados a evitar cualquier doctrina contraria, de tal manera que es una unidad, una fidelidad, una tradición transmitida a través de la Iglesia y que además hace precisamente solemne de la Iglesia el magisterio ordinario y universal que se manifiesta en la comunión y adhesión de los fieles, a la cual todos están obligados a evitar cualquier doctrina contraria y a vivir la unidad de la Iglesia establecida por Cristo e iluminada por el Espíritu Santo. Nuestro entorno, ¿qué nos dice o qué tiene que ver en nosotros? ¿O cómo debemos de ver la Iglesia? Tenemos que preguntarnos, ¿vivimos en verdadera comunión con la Iglesia? ¿Desarrollamos un esfuerzo propio que beneficia a nuestra Iglesia, sobre todo en la unidad y en la firme fe y esperanza? ¿Fortalecemos los lazos de amistad con los miembros de nuestra Iglesia? ¿O andamos coqueteando por otros lados con otras personas, con otras corrientes? ¿Trabajamos por difundir la palabra de Cristo? ¿Por qué decimos que sí somos Iglesia? Y si decimos que sí somos Iglesia, ¿qué es lo que nos caracteriza como Iglesia? ¿Qué piensa el hombre de hoy de la Iglesia particular y de la Iglesia universal? Preguntemos nosotros estas preguntas para que podamos saber en dónde nos encontramos y qué es para nosotros la Iglesia. Por lo tanto, vamos a ver los desafíos. Somos pueblo de Dios. Para vivir en verdadera comunión con la Iglesia a la cual pertenezco, debo desarrollar un esfuerzo que beneficie primeramente a mi Iglesia a donde asisto. ¿Qué debo de hacer hoy si no es fortalecer los lazos de amistad con los miembros de mi Iglesia? ¿Qué debo de hacer? Trabajar para difundir la palabra de Cristo. ¿Qué debo de hacer? Compartir todo lo que he aprendido con aquellos que asisten a mi Iglesia, de tal manera que yo edifique en ella y con ella el mismo cuerpo, la misma presencia de Cristo en el mundo, en su Iglesia, aquí y ahora. Hagamos ahora una oración para que Dios nos conceda la gracia de revisar estas acciones y de poderlas llevar a la práctica. Señor Jesús, tú has venido para anunciar e iniciar el reino de Dios. Nos llamas a conocerte, a amarte y a servirte, pero no quieres servidores individuales. Quieres que formemos iglesia para que seamos una comunidad viva en la que todos seamos hermanos, que celebremos y compartamos la fe y pongamos a disposición de los otros nuestras cualidades y nuestros bienes, que podamos nosotros participar de sus bienes a los más necesitados, donde nos sintamos todos evangelizados y evangelizadores para predicar a otros lo que tú nos has enseñado. Amén. Repitamos para que sintamos en la mente y en el corazón estas palabras. Señor Jesús, tú has venido para anunciar e iniciar el reino de Dios. Nos llamas a conocerte, a amarte y a servirte, pero no quieres servidores individuales. Quieres que formemos la iglesia para que seamos una comunidad viva, en la que todos seamos hermanos, que celebremos y compartamos la fe y pongamos a disposición de los otros nuestras cualidades y nuestros bienes, donde nos sintamos todos evangelizados y evangelizadores, para predicar a otros lo que tú nos has enseñado. Amén. Esta vida y esta enseñanza nos lleve a comentar y a vivir prácticamente nuestra vida en la fe y que podamos crecer en esa misma vida de fe para nuestra misma salvación, para el crecimiento de la Iglesia y para que la Iglesia, fundamentada en Cristo y elevada a la acción del Espíritu Santo, nos haga creer y crecer en esta unidad de los hijos de Dios, participando cada día mejor en los actos de la Iglesia y sobre todo en la extensión del reino de Dios
en la fundación de la civilización del amor. Que así sea para nosotros. Damos gracias a Dios e invocamos la protección de la Santísima Virgen María, para que ella, Madre de la Iglesia, para aquella que estuvo en Pentecostés en la fundación de la Iglesia, siga presente en la Iglesia, en nuestros medios, y nos dé a todos nosotros el medio y la forma de poder ser miembros vivos y activos del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, y en la cual está también nuestra salvación. La saludamos con el saludo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que el Espíritu Consolador, huéspedísimo en sus almas, los transforme en Jesús dentro del corazón inmaculado de María para la gloria del Padre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor los bendiga siempre, que tengan un feliz día.